Vamos a continuar con esta presentación de la epístola a los Efesios, con esta introducción. En la charla pasada, en la sesión anterior, estábamos analizando cómo el apóstol Pablo relaciona la doctrina de la predestinación con la santificación. Y me gustaría que continuáramos relacionando la santificación con los grandes temas que el apóstol Pablo presenta aquí. Quiero hablar un poco acerca de la sola gracia y la santificación, porque algo clave en el contenido de la epístola a los Efesios es que el apóstol Pablo nos va a mostrar que la salvación es solo por gracia, que no hay ninguna obra humana, ninguna obra que usted y yo podamos hacer a través de la cual Dios nos haga aceptables ante Él, que la única obra aceptable es la de Cristo. Por lo tanto, para nosotros, nuestra salvación es solo por gracia. No tenemos que hacer absolutamente nada para ser salvos. Lo único que hay que hacer es creer, pero el apóstol Pablo ya en el capítulo 2 nos va a decir que incluso la fe salvadora, la fe por la cual acudo a Cristo, es un don de Dios. Así que toda la salvación en la Biblia, toda la salvación del creyente es presentada como el resultado de la sola gracia de Dios. Pero si esto es así, entonces no está implicando que no importa lo que yo haga, que no importa cómo viva, que no importa si vivo sumido en el lodo del pecado, entonces voy a ser salvo. Como se escucha, hay un eslogan que dice, una vez salvo, siempre salvo, sin importar lo que haga. Bueno, es cierto que aquel que es salvo, que ha sido realmente salvo, que ha sido regenerado, no perderá nunca su salvación. Pero ¿cómo identificamos a una persona que realmente ha sido salva? Ya que no todo aquel que dice que es salvo o que dice que cree en Cristo o que se hace miembro de la iglesia, no todo el que hace esto necesariamente es salvo. Se requiere una obra de regeneración que obra el Espíritu Santo. Así que, ¿cómo identificamos esto? Y el apóstol Pablo nos va a mostrar la relación que hay entre la doctrina de la gracia, la sola gracia, y la santificación. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículo 5, cuando estábamos muertos, nos dio vida con Cristo. Esto es gracia. Estábamos muertos. No teníamos nada que hacer. No podíamos hacer nada para ser salvos. Pero estando muertos, se requirió que Dios soberanamente nos diera vida. Pero ¿para qué nos dio vida Cristo? El apóstol Pablo lo va a responder allí en el capítulo 2, versículos 1 al 3. Él dice, para que no andemos en delitos y pecados, ni sigamos la corriente de este mundo, ni vivamos para nuestra propia carne. Eso es algo que caracteriza al que verdaderamente es salvo. Apreciado oyente, estudiante, ¿usted cree que es salvo? ¿Usted cree que en su corazón hay regeneración por obra de la gracia? Mire a ver los frutos. Dice Pablo que no andamos en delitos y pecados, no seguimos la corriente de este mundo y no vivimos para nuestra propia carne, para nuestros propios placeres. Si esto está, entonces dele gracias a Dios. Ha sido objeto de su gracia. El apóstol Pablo en el capítulo 2, versículo 6, habla de la doctrina de la gracia. Y él dice, nos sentó en lugares celestiales con Cristo. Eso es gracia. Que siendo nosotros merecedores de la ira y el desprecio de Dios como consecuencia de nuestro constante pecar y de nuestra rebeldía contra su santa ley, Dios, solo por gracia, nos sentó en los lugares celestiales con Cristo. No merecíamos, pero Dios lo hizo. ¿Para qué? Dice en el versículo 7, para mostrar a través de nosotros la abundante riqueza de su gracia. ¿Y cómo muestra Dios la abundante riqueza de su gracia a través de nosotros? Por los frutos de la gracia, por el fruto de la santificación. Así que si usted dice que es salvo, siempre es salvo, pero vive en las acciones cochinas del pecado constantemente, déjeme decirle que usted no es salvo. Usted le espera el infierno pensando que es salvo. El apóstol Pablo, en el capítulo 1, versículos 9 y 10, habla acerca de la sola gracia. Él dice, no por obras,
No hay ninguna obra que usted pueda hacer para ser salvo. No por obras, mas somos hechura de Cristo. Cristo mismo nos hizo, Cristo mismo nos regeneró por el Espíritu Santo, y eso es gracia. Porque usted y yo no podíamos hacer nada por nosotros, pero Cristo lo hizo todo. ¿Y para qué? El capítulo 2, versículo 10 nos responde: hemos sido creados en Cristo para andar en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Y cuáles son estas obras? Las obras de la ley de Dios, las obras de los mandatos de Cristo. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Hemos sido creados en Cristo, sola gracia, para andar en buenas obras. No para andar deleitándonos en el pecado, no para andar haciendo males. Si yo me deleito en el pecado y ando haciendo males, es porque no he sido creado en Cristo. Pienso que he sido creado, pero no lo soy. Esto va a ser algo muy resaltado por el apóstol Pablo en esta epístola. El apóstol, en Efesios, nos muestra el llamamiento glorioso que tenemos y la santificación. La iglesia, el creyente, tiene un llamamiento especial, y el apóstol Pablo dice que debemos andar conforme a la dignidad de nuestro llamamiento. ¿Y el llamamiento nos lo hizo Dios? El Dios del cual la Biblia dice que es santo, y por lo tanto debemos ser santos. Y siendo que hemos sido llamados, elegidos, predestinados por ese Dios santo, entonces debemos andar conforme al que nos llama, es decir, conforme a la santidad de Dios. El apóstol en el capítulo 4, versículo 20 dice que debemos andar conforme a lo que hemos aprendido de Cristo. ¿Y qué aprendimos de Cristo? La obediencia. La obediencia a su Padre. A eso es lo que debe caracterizarnos como hijos de Dios. El apóstol dirá en el capítulo 4, versículo 21, que debemos andar conforme a la verdad que está en Jesús. Una verdad que nos libra del error, una verdad que nos libra del pecado, una verdad que nos libra de desagradar a Dios. El apóstol dice que hemos sido llamados al Evangelio por el Espíritu Santo, quien nos sella con su presencia, y no debemos contristarlo. El Espíritu está presente en nosotros. Si usted ha sido objeto de la gracia de Dios, entonces el Espíritu Santo vive en usted. Y como el Espíritu Santo vive en nosotros y Él es santo, entonces nosotros somos santos. En el capítulo 5, versículo 1 dice Pablo: debemos ser imitadores de Dios, así como el Hijo imita a su Padre amoroso. Esto es lo que caracteriza a alguien que ha conocido el Evangelio, que ha sido objeto de la gracia. Imitará a su Padre. En el capítulo 5, versículo 2 dice: el mejor ejemplo para nosotros es Cristo mismo. Debemos andar como Él anduvo. En el 5:8 dice: si la luz del Señor resplandece en nosotros, entonces debemos andar como hijos de luz, aborreciendo las tinieblas, desechando las obras de las tinieblas y amando las obras de la luz. Si esto está en nosotros, entonces podemos estar seguros que hemos sido objetos del favor, de la gracia de Dios. Pero si no están, déjeme decirle que usted todavía no ha sido objeto de la gracia, y lo que debe hacer es suplicarle a Dios que en su gracia le conceda la salvación, que en su gracia le conceda el arrepentimiento. De lo contrario, no habrá nada. Ya entendemos por qué es importante estudiar esta epístola a los Efesios. Continuaremos en nuestra próxima sesión. Que el Señor les bendiga.